candidato a la presidencia, ha padecido muchísimo, pero finalmente en las últimas horas ha hecho ya el registro formal de su candidatura. ¿Está ya Jaime? Querido Jaime, buen día. Buenos días, qué gusto, muchas gracias. Miren ustedes, cumplió, yo estaba con tanta duda de que se conectara, porque Jaime estaba de ida a Camiri, creo que en la madrugada. ¿Ya estás en Camiri, Jaime? Mira, estoy todavía en Santa Cruz a punto de salir. Hemos tenido un atraso porque son cientos de personas que se han concentrado en varios buses para ir juntos y por supuesto no podía fallar a la entrevista, aunque sí te digo que el rato que salimos capaz tenga que caminar un poquito, una movilidad y ir en movimiento, pero aquí quería estar, querida Maggie, para no fallar. Bueno, comenzaremos con buen pie. Jaime Dunn había sido de los que promete y cumple. Pero por supuesto, claro que sí. La palabra sobre todas las cosas. La palabra primero. A ver, antes de mis preguntas, yo quiero decirte que te voy a hacer o voy a compartir una pregunta. Mira vos, mi hija, como le digo yo, Erika Pérez, usa Django para transportarse. Oye, estoy chipada hoy, ¿no? Y uno de los jóvenes al que ella se ha topado se llama Ricardo Rodríguez, nos está escuchando en este momento. Siempre me manda saludos, yo me olvidé de saludarlo hoy, y como sabía que iba a estar vos, le ha mandado a Erika una pregunta que quiere que te la hagamos, y por el cariño que nos provoca este joven va a ser la primera. A ver, Erika. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, Buen aquí día. lanzo la pregunta. ¿Cómo tiene planificado el señor Dunn levantar la economía del país y en qué tiempo estima? Obviamente que el tiempo no sería exacto, pero un aproximado. ¿Qué tal hasta mejor redactado que yo que tengo 63 años, hijo? Jaime, la primera Bueno, pregunta mira, y después hago las mías. no, excelente. Mira, es interesante, ¿no? Cuando dicen cómo yo voy a levantar la economía. En realidad la economía la vamos a levantar todos juntos. No existe eso de que una persona levanta la economía. Lo único que tiene que hacer una persona y un presidente es dejar que las cosas funcionen, dejar que en libertad empiece a funcionar esta maquinaria que se llama el Estado, pero para eso significa que hay que quitar normas, regulaciones, exceso de impuestos. Y una de las cosas importantes es tener un diagnóstico claro de cuál es el problema. Fíjate, el problema de la economía no es la falta de dólares y la falta de combustibles, esas son las consecuencias del problema. El problema principal es el exceso de gasto. El gobierno se gastó toda la plata. No solo eso, nos ha endeudado, nos ha dejado sin reservas internacionales porque le ha dicho al Banco Central, vos vendé todos tus activos, todo lo que tienes, convertirlo eso en bolivianos y dame plata a mí. Entonces tienes un Estado que se devora los recursos y eso hace que el Banco Central no tenga dólares y no pueda defender el tipo de cambio. Y de ahí viene la falta de dólares y la falta de combustibles. Entonces, ¿cómo hay que reactivar la economía? Cortando ese gasto público, especialmente en todo lo que significan en todos los gastos que hace el Estado que no son necesarios, eliminando la corrupción, porque yo quiero ser claro con esto, con la ciudadanía, Maggie. Solo en los combustibles, y en tu programa lo hemos hablado, de 400 a 500 millones de dólares desaparecen en combustibles. Eso ya es un tercio de la subvención. La corrupción se ha vuelto un elemento de gasto, lo llamemos, entre comillas, público, muy grande en este país. Solo dejando de robar podemos recuperar casi un 30%, diría yo, de muchos gastos de la economía nacional. Entonces, cuando tú haces ese tratamiento de reducción del gasto público, y yo lo llamo, para ponerlo en términos médicos, esas son las acciones de sala de emergencia de la economía, dejar de sangrar, más o menos 5.000, 6.000 millones de dólares estamos sangrando todos los años, hay que parar esa hemorragia, y recién puedes hablar después de lo que son medidas de rehabilitación, que ya son lo que se llama en economía cambios estructurales de fondo. Pero la primera forma de estimular a la economía tampoco va a ser, y quiero aclarar esto siempre, no son con medidas netamente económicas, tienen que ser de corte jurídico. La primera medida tiene que ser
que se va a ordenar independencia del Poder Judicial y que la justicia empiece a funcionar con lo que pueda y como pueda desde la primera hora de gobierno. Cuando hay seguridad jurídica, cuando tú dices la justicia con todos sus problemas, pero va a ser independiente y empiece a funcionar, vas a mandar una señal a los agentes económicos de que el país está entrando a un cambio importante y así se va recuperando la economía. ¿Qué puede hacer el gobierno? Simplemente dar seguridad jurídica, respetar la propiedad privada, abrir los mercados, bajar impuestos y de ahí, con esas reglas y otras más por supuesto, pero con esas reglas claras, eres tú el ciudadano que tiene que empezar a hacer funcionar la economía, no el gobierno. Clarísimo, ahí espero que Ricardo esté escuchando y esté satisfecho. Yo me quedaría profundizando cada una de las cositas que está diciendo Jaime, pero tengo que aprovechar los pocos minutos que tengo para absolver varias dudas. Claro, lo primero es ese diagnóstico, Jaime ya lo ha compartido reiteradas veces, hay una buena iniciativa, cada uno de los candidatos está ofreciendo solución, pero cualquier gobierno que llegue al poder en noviembre, que asuma el poder en noviembre, va a tener serias dificultades para aplicar cualquiera de las medidas. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Cuando, Jaime, vos decís, vamos a dar señales de inmediato de que va a haber seguridad jurídica, ojo, ahí nomás ya estamos metiéndonos en una de las arenas movedizas más feas que hay, que tiene que ver con la administración de justicia, ¿no? Eso no se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Cómo lograr llevar adelante todas las propuestas, las apuestas que van a tener en sus planes de gobierno, tomando en cuenta cuál va a ser la correlación o cuál podría ser la correlación de fuerza que va a haber a partir de noviembre? Estoy hablando no solamente en el gobierno en sí, sino en la Asamblea Legislativa, que es donde se van a aprobar las leyes. Cortito, porque tengo 500 preguntas para hacerte, Jaime. Sí, rápido. Primero, mira, las cosas están tan mal en Bolivia que simplemente, aunque no estamos de acuerdo con muchas de las leyes, los reglamentos y las normas, pero hay temas básicos que se tienen que cumplir, como respetar la ley que hay. Hay órdenes de arresto que se ejecutan. Hay contratos que están trabados, muchísimos, por temas legales, de intereses particulares, pues ya no va a haber esos intereses. El hecho de que tú tienes resoluciones judiciales que no se sacan por ciertos intereses también, pues todo eso tiene que moverse. Es decir, basta que simplemente se diga la justicia empiece a funcionar de manera objetiva e independiente. Solo con eso ya vamos a estar mejor. Solo con dejar de robar en el gobierno ya vamos a empezar a gobernar. Para eso no necesitas acuerdos en el Parlamento, ni necesitas leyes, ni necesitas reformas. O sea, basta que se empiece a hacer lo que se debería hacer, ya la economía va a empezar a funcionar y todos los agentes económicos van a tener un mensaje de que estamos haciendo cambio. Obviamente eso no es suficiente, pero empezamos con eso. Bueno, hay que hacer acuerdos, por supuesto que sí. No se puede gobernar sin acuerdos. Y por eso, yo digo y recalco siempre, Bolivia es un país de ciudadanos que siempre en los momentos históricos importantes hemos llegado a importantísimos acuerdos. ¿Por qué, Maggie, hoy se piensa de que solamente si tienes 55% puedes gobernar? Básicamente eso es lo que la gente tiene, o 51%, la gente tiene en su cabeza. Porque a eso nos ha llevado el movimiento al socialismo, a creer de que tienes que tener un porcentaje alto y solo vas a gobernar con eso. ¿Por qué? Porque el masismo siempre ha gobernado con un grupo y para solo ese grupo. El masismo es una amalgama de 30 y algo grupos sociales, grupos de interés que se han unido, tienen representación parlamentaria, tienen hasta su gabinete social y nos gobiernan, no a todos, sino a ellos mismos. Cuando eres un gobierno de consenso, que gobiernas de verdad para todos, tienes que poder lograr tener factores de unidad que no se ha podido en los 20 años hacer porque la decisión del masismo ha sido gobernamos para nosotros en contra de ellos. Nosotros no vamos con esa idea. Nosotros tendremos una posición parlamentaria que creemos que va a ser importante, pero estamos
conscientes de que vamos a necesitar el consenso con todas las fuerzas políticas que estén de acuerdo, por supuesto, y ahí tienen las negociaciones y las conversaciones para poder gobernar juntos. No se puede hacer esto solo. Claro, la verdad que, a ver, ya es un hecho que haya una manifestación de una buena voluntad de hacer las cosas, ¿no? Pero yo, tan negativa como estoy, digo, tendría que tener una varita mágica para que las cosas ocurran como quisiera que sucedan. Y estoy pensando en esta posibilidad de acuerdo, luego de lo que ocurra en agosto, entre fuerzas que se están pero sacando los ojos, el cuero y todo en esta carrera electoral. Y estoy hablando no solamente de opositores versus el MAS, sino de los que se consideran opositores entre los mismos opositores. Está tu candidatura y ahí vamos a hablar también, está siendo golpeado. Hay denuncias, hay críticas durísimas contra Jaime Dunn, sobre todo ahora que se sabe que ya estás oficialmente habilitado. No sé si el Tribunal Supremo Electoral ha dicho algo en contra para pelear la presidencia del país en las elecciones de agosto próximo. Así es, Maggie. Nosotros ya hace un tiempo atrás hemos notado de que no es cierto de que tienes el oficialismo y la oposición como dos bloques claramente establecidos. Yo te diría que hay el oficialismo, una oposición más o menos funcional, le llamaremos, y básicamente una oposición menor y nosotros. Y sí hemos notado que nuestra lucha, que siempre ha sido concentrada hacia el movimiento al socialismo y va a seguir siendo así, sí tiene perturbaciones, digamos, porque de pronto vemos que nuestra oposición, de alguna manera, es la misma llamada oposición, algunos de la misma llamada oposición. Al principio nos preocupaba, pero después nos hemos dado cuenta que eso es natural. Cuando nosotros hablamos de cambios profundos, hablamos de descentralizar el Estado, de hablar de federalismo sin miedo, hablar de libre mercado, hablar que los individuos y las regiones son más importantes que el Estado debería estar debajo del ciudadano, reformas a la Constitución, nos hemos dado cuenta que somos los únicos que hablamos con eso. Entonces, naturalmente, la llamada oposición nos ven a nosotros también como oposición y de ahí vienen ciertos ataques. Pero nosotros no estamos con la politiquería tradicional, sucia, añeja, que hemos visto ese bloque de unidad. ¿Por qué se ha destruido? Porque es politiquería pura y simple, ¿no es cierto? Nosotros no estamos en eso. Jaime, fíjate, yo no me considero un político, yo soy un ciudadano y somos un movimiento ciudadano más que un partido político, así que no estamos en esos temas. Claro, ahí yo vengo, yo cuestionaría al candidato Jaime Dunn, ¿no? Porque creo que todo ciudadano o el ejercicio de la ciudadanía es un acto político. Otra cosa es ser militante de un partido político. No puedo concebir que Jaime Dunn, candidato, sea solamente un ciudadano y diga, no soy político. De repente yo estoy haciendo una lectura equivocada y vos me vas a corregir. El otro dato, no es solamente Nueva Generación Patriótica, porque esa es la organización que está llevando la candidatura de Jaime Dunn adelante, que está planteando muchas de las medidas que ha señalado Jaime, ¿no? Para ser honesto, gran parte de las fuerzas que se llaman de oposición están con una agenda similar, con diferencias tal vez sobre todo en el tema que tiene que ver con el federalismo. Lo que sí creo que es lo que los diferencia en este momento es que todos están peleando un mismo nicho electoral, que es lo que llaman los analistas políticos, ¿no? El nicho electoral. ¿Y ven a Jaime Dunn como una amenaza? Sí. Ahí está, y eso lo comenta todo el mundo, no lo estoy diciendo yo. Y han aparecido temas como el de la famosa carga que hay por la Contraloría en relación a un paso que tuvo Jaime Dunn por la Alcaldía del Alto, y quiero que tengas la oportunidad de aclararlo para que la gente escuche de boca de Jaime qué es lo que ocurre ahí. Pero lo otro que te están señalando es que así como hay una observación tuya sobre partidos de oposición o frentes opositores funcionales al MAS, dicen también que la candidatura de Jaime está hecha para dividir la ya
partidísima oposición. ¿Qué dice Jaime? Bien, Maggie, has tocado varios puntos. Para ser más precisos en ese tema... Se escucha muy bajita tu voz, Jaime. Aló. ¿Algo ha pasado Hola. con el volumen? Acércate, por favor, a tu micrófono. Hola. Ahora sí, Hola. sí. Ya, Jaime, ahora sí te escuchamos. No, lo que te decía, primero, has tocado varios puntos importantes respecto a la política, que todos estamos haciendo política. Es cierto, yo me refiero a que estamos haciendo, o sea, soy un ciudadano haciendo política, pero no haciendo politiquería, para ponerlo de una forma más precisa. Pero estamos obligados a utilizar instrumentos como partidos políticos, porque es lo que la ley dice y obviamente cumplimos con eso. Pero politiquería para nada, no participamos de ese tipo de cosas, cuoteos, negociaciones. Es más, imagínate, hasta ya me han propuesto, Jaime, vente conmigo y abrimos el camino para el 2030 para que tú seas presidente después de que yo sea. Ese tipo de propuestas escuchamos. O sea, ya como si esto fuese un tema hereditario, una especie de monarquía, ¿no? Me apoyas hoy y mañana te hago presidente yo a ti, imagínate, ¿no? O sea, ¿ya han habido, se puede saber quién o no, Jaime? Preferiría no decirlo, pero sí, así funciona la política hoy en día. Son esos pactos de hoy por mí, mañana por ti, que para mí no tienen ningún sentido. Pero bueno, hemos escuchado ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no vamos con eso, por supuesto. Por el otro lado, respecto a las ideas que proponemos, y tú dices que hay algunas similitudes por ahí, bueno, hay dos cosas que te tengo que comentar que son bien importantes. Yo he estado trabajando en el bloque de unidad y en su momento había compartido también lo que sería la base de un programa de gobierno antes de ser candidato. He compartido con muchas de las fuerzas políticas, por eso algunas ideas están por ahí. Pero lo más importante, Maggie, que quisiera decir es que queda claro que lo que nosotros hemos estado proponiendo de alguna manera ha marcado línea en este país. Nosotros estamos llevando la línea del cambio y todos más bien se están adhiriendo a eso. Hasta los masistas hablan de reducir el Estado, ¿has escuchado? O sea, los candidatos de la izquierda hablan de reducir el Estado, de abrir las fronteras, de comercio internacional, respetar la propiedad privada. Y yo cuando escucho esas cosas en mi mente digo, todos son liberales y no lo saben, ¿no? Recién se están autodescubriendo, eso es lo que está pasando. Pero a mí me encanta escuchar eso porque en el fondo, más allá de las diferencias que hay políticas entre los partidos, en el fondo todos están tratando de demostrar el liberalismo, porque saben que es lo único que realmente va en contra de lo que tenemos hoy día. Ahora, lo que viene por delante es un trabajo muy duro, ¿no, Jaime? Estás comenzando ya con el Frente, con Nueva Generación Patriótica prácticamente encima, y todas las otras candidaturas tienen un recorrido que les llevan ventaja a ustedes. Estás yendo en este momento a Camiri, ¿has tenido alguna respuesta del Tribunal Supremo Electoral? ¿Está garantizada esta candidatura? Esta cuestión práctica. A ver, nosotros para poder cumplir con los 11, con la normativa, son 11 requisitos que hay que cumplir, Maggie. Y esos 11, hay uno que es este documento de solvencia fiscal, se llama certificado de solvencia fiscal que emite la Contraloría General del Estado. Cuando nosotros queríamos hacer la inscripción la primera vez, por supuesto en el pasado habíamos visto que había unas cosas que nos estaban llamando la atención y se hizo las gestiones al respecto. Y resulta que aparecen más y de pronto nos encontramos que se empiezan a reproducir estos temas. Y la decisión que se toma legalmente es hasta que no sepamos exactamente de qué se tratan estas cosas, tenemos que parar el proceso
de inscripción y ir legalmente de acuerdo a la ley 026 y su artículo 108 por otro mecanismo. Entonces es como que la carrera arranca sin mí y yo me tengo que encontrar más adelante. Y mira, fue una buena decisión porque justamente, primero que nos ha dado el tiempo para poder averiguar en detalle de dónde venían estas cosas y de qué se trata. Y fíjate cómo de los 3,000 y algo candidatos que se han inscrito, 2,000 han sido inhabilitados. Yo podría haber sido inhabilitado automáticamente si es que hubiera habido algún cuestionamiento en el tema de la solvencia. Y en la solvencia aparecen unas anotaciones de notificaciones primero, lo cual llama la atención porque yo nunca había sido notificado de nada, por lo menos no últimamente, y aparecían que yo había sido notificado con varios casos que no entendíamos qué eran. Entonces se tiene que hacer la investigación al respecto y cuando se hace todo ese análisis, ¿qué es lo que hemos descubierto? Yo trabajé en la alcaldía del Alto por un periodo de tiempo cuando estaba José Luis Paredes y contratamos a varios consultores para arreglar el tema económico de la alcaldía que estaba en una situación de una crisis muy profunda. Y después que dejamos de ese trabajo, la alcaldía del Alto fue incendiada y en ese incendio se han quemado contratos de consultores. Entonces, lo que está reclamando la alcaldía ahora es ¿dónde están esos contratos? Entonces, a Juan Pérez, que era un consultor, se le ha hecho un pago de $50 y no hay su contrato. Por lo tanto, se genera lo que se llama una responsabilidad solidaria. Y esto te agradezco mucho la oportunidad de aclarar, porque la gente cree que Jaime debe impuestos o Jaime no sé qué. No. Se llama responsabilidad solidaria. Esa persona, Juan Pérez, cuyo contrato no aparece y ha recibido $50, el Estado le está diciendo, o me haces aparecer tu contrato o me pagas los $50 de regreso. Y como es solidaria, ¿qué significa eso? Que Juan Pérez y todos sus jefes somos solidariamente responsables con él. Entonces, si él no paga, tenemos que pagar entre todos o uno de nosotros se lo tiene que pagar a él. Eso es lo que significa. Entonces, esos $50 habría que recibir con las 5 o 6, dividir con las 5 o 6 personas solidarias. Y obviamente estoy incluido yo. Entonces, pero fíjate lo fácil, que más bien que son 33 contratos, querida Maggie, podrían haber sido 333 o 3,000 contratos. Entonces, ¿qué sucede? Eran, no sé, 50 consultores y a cada uno se le pierde un contrato, ya son 50 casos. Y por eso son montos tan ridículos, $50, $20, $40. Y sí hay un par de casos que no son de consultoría, tienes uno de $2, que hasta donde hemos podido ver, es el edecán del exalcalde, del entonces alcalde, que se ha comprado un sándwich una noche usando caja chica y como era policía, habría recibido doble receptación del Estado, es decir, se ha comprado un sándwich con recursos de la alcaldía cuando debió haber usado recursos de la policía. 22 años, nivel. 22 años un juicio por $2.04, ¿no? Entonces, todas esas cosas han empezado a salir y hemos dicho hay que limpiar todo esto. Entonces, de acuerdo a la ley, ¿cómo hemos procedido? Primero, averiguar uno por uno de qué se tratan esos casos. Resulta que de esos había 4 o algo casos donde yo no tenía nada que ver, errores de dedo. Habían otros casos que ya se habían resuelto hace 15, 20 años, es decir, el consultor había ido y había ganado el juicio y por lo tanto salía a mi favor también, pero nunca lo habían quitado que estaba a mi favor. O por el otro lado, simplemente lo que había sucedido es que ese consultor había pagado en su momento. Y la ley dice bien clara que cuando se paga, ya no existe ese cargo, ni esa deuda con el Estado, entonces se pagó. Entonces hemos aclarado todo eso y en realidad quedaron 17 casos donde habría que pagar algo. Ahora, lo que nos llamó la atención es que de pronto, cuando estamos nosotros averiguando todo, desaparecen casos, las carpetas. Entonces uno va a un juzgado, ¿dónde está esta carpeta? No, ya no la encontramos. Entonces queremos la solución, no, pero no podemos porque no hay la carpeta.
Entonces, se le pide a la alcaldía del Alto que haga un informe diciendo en qué están cada uno de los casos y cómo los podemos ¿Cuándo han solucionar. hecho esa petición de ese informe, Jaime? Esa petición debe haber sido hace más de un mes atrás y nunca prosperó, nunca hubo colaboración. Y entonces, al final, legalmente, ¿cómo se resuelve esto? Primero, que una vez que identificamos varias de las carpetas, porque hay dos cosas que puedes hacer de acuerdo a la ley. Te pones a averiguar, continúas el juicio y esperas ganarlo, lo cual puede tomar 10 años más. Pero lo más práctico, y dice la norma, es que lo pagues. Y estamos hablando de cuánta plata, Jaime. Entonces, dijimos, bueno, esta carpeta, la carpeta, bueno, montos nominales lo llamamos de $20, $50. En total. Y entonces hemos ido y hemos pagado. Ahora, obviamente, lo que hacen los juzgados y las alcaldías, ¿no? Esos montos de $50 se vuelven $1,000. Tú nunca entiendes por qué, pero bueno, paguemos de una vez, ¿no es cierto? No vamos a cuestionar porque no hay tiempo para eso. Y ahí te das cuenta que el sistema, este sistema burocrático corrupto, empieza a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a cuestionar cómo te cobran interés sobre interés, ese anatocismo que es penado por ley. Jaime, Bueno, ¿a cuánto asciende el total de estas, de cada uno de estos casos que se han sumado en la alcaldía del Alto? Donde sos solidariamente casos, deudor. Los 33 casos tienen un valor nominal, que además lo han puesto en dólares, lo cual es bien curioso, de menos de $5,000. Dividí 5,000 entre 33 más o menos, para que saques el Claro, promedio. la pregunta es, ¿cuándo fue esto? ¿En qué año estabas en el Alto? Yo estaba ya, a ver, ¿cuándo fue? Más o menos por el año 99, 2000. Ya, lo que quiero es que quede constancia de cuántos años han pasado desde que ocurrieron estos problemas y que están apareciendo ahora. O sea, si no eras candidato, no se hubieran conocido estos casos. No, o por lo ¿Sí menos, a ver, yo había tomado conocimiento hace 5 o 6 años de algún caso que se resolvió, se ganó el juicio y qué sé yo, y se archivaron muchos de estos temas. Es decir, muchos de esos temas estaban archivados ya. Lo que pasa es que yo soy candidato, bueno, seamos claros, desde que yo ya era crítico con el gobierno, me imagino, empezaron a mover estas cosas. Y sí, cuando yo dije voy a ser precandidato, se empezaron a acelerar. Entonces, empezaron a multiplicarse como hongos por todos lados, un caso aquí, el otro caso allá. Jaime, y fíjate cómo lo hacen. Te meten cada uno de los casos en diferentes juzgados, ¿no? Para que tú tengas que tener el trabajo imposible de ir viendo. Querido, que lo diga Marco Antonio Ramallo, que lo digan todos los que han sido correteados acá, dirigentes cívicos y políticos que tenían que partirse en 1000 para estar recorriendo los juzgados. O sea, así es, y eso es lo que nos ha pasado. Entonces hemos tenido que trabajar con un ejército de abogados. O sea, no te estoy hablando de un abogado, un ejército de abogados por todos los juzgados, además, averiguando qué es lo que hay, porque no te quieren dar la información, no aparece, entonces uno por uno. Entonces, imagínate, se desaparece una carpeta y por supuesto, si se desaparece una carpeta, es difícil proceder con eso. Entonces, básicamente, Jaime, sí. ¿Esto no pone en riesgo tu candidatura o todavía está en riesgo la candidatura de Jaime Dunn a la presidencia? Mira, Maggie, formalmente... Perdón, quiero decir el binomio ya. Por Dios, don Edgar, me va a disculpar, don Edgar Uriona. Maggie, hemos cumplido con todo. Yo tengo un certificado de solvencia fiscal de la Contraloría que se ha entregado al tribunal. Y nosotros estamos tranquilos porque está como la ley manda. No solo eso, se han pagado cualquier cosa que se cuestione. Es más, había duda de algo, páguese. Había duda de eso, páguese. Entonces, la ley dice bien claro que el que tiene un pliego de cargo ejecutoriado que no está pagado, pues no puede ser candidato, no puede ser nada. Para empezar, nosotros no tenemos pliegos de cargo ejecutoriados como tal. Hay sentencias, que es más, no sabíamos si eran ejecutoriadas o no, y hemos hecho esa investigación, y de esas que eran ejecutoriadas,
se ha hecho su pago y se ha cumplido con la ley. Entonces, no hay ninguna deuda pendiente y no hay razón por la cual mi candidatura tenga algún problema. Nos ha llamado poderosamente la atención que el Tribunal Electoral hace una consulta adicional a la Contraloría, y no solo eso, consulta a la Alcaldía del Alto, lo cual está contra la ley, contra su propio reglamento, y además, ¿cómo le vas a ir a consultar a la alcaldía donde tú tienes dos problemas? Primero, son del oficialismo, y segundo, hay una candidata, ¿no es cierto?, que hasta tiene un conflicto de interés. Entonces, imagínate, yo tengo que hacer trámites en entidades estatales que son del oficialismo. Y claro, Jaime aparece como el que no ha hecho diligentemente su trabajo, como no va a saber, pues, que exacto, tenía esos como casos, improvisado. Como improvisado. Pero claro, si yo estaría viendo desde afuera, yo pensaría lo mismo, pero la gente tiene que decir, pero ojo, pues, lo que pasa es que Jaime es candidato de la oposición. ¿Ustedes creen que un candidato de la oposición, es más, cuando era analista, de alguna manera marcado como opositor por tener ideas crítica, diferentes, ya tenía problemas en el sector público haciendo trámites? Eso es lo que pasa, porque la burocracia en Bolivia se ha creado a propósito para controlar, para vigilar, para supervisar, para perseguir y para castigar. Jaime, Ningún político de oposición te hace un trámite tranquilo, siempre hay problemas. Jaime, estoy con el tiempo ahorita en contra. Cuando hablabas de que no encontrabas los documentos y todo, me he acordado de mi drama en impuestos, que quiero ir a hacer un plan de pago para suspender el congelamiento de deudas y no puedo desde hace, ¿cuánto? 2 semanas, porque no funciona el sistema en impuestos. Pero me he encontrado en la tramitología yo eso, el sistema no funciona. Bueno. O vengan los abogados a la alcaldía que los estamos esperando y ni siquiera nos dejaban Jaime, los abogados entrar. Estoy contra reloj y no puedo desaprovechar. Ya te veo que estás en el vehículo, me imagino que estás camino ya rumbo a Camiri. Cortingo, porque nos están escuchando. Radio Millennium transmite absolutamente todo lo que nosotros hacemos aquí en Marítima. Lucho Nogales, mi querido amigo de Radio Millennium, está transmitiendo seguro esta entrevista. Estás yendo a hacer el lanzamiento en Camiri, va Edgar Uriona con vos, no va. ¿Y por qué elegiste Camiri? Cortingo, para que te libere. Rápido, Camiri, mi ciudad natal, nací un 21 de mayo de 1968 y hay 2 razones principales. Primero, porque yo le debo mucho a Camiri. Los valores más importantes de mi vida los he aprendido ahí, ver la gente trabajar, la gente honesta, la gente vivir en la naturaleza prácticamente y la gente tratando de hacer sus proyectos de vida en una comunidad pequeña. Y la libertad he visto, y ahora que evalúo, fluye en Camiri. Y por eso es que para mí es muy importante regresar a mi ciudad natal y empezar desde ahí formalmente, digamos, la campaña para que inspiremos al resto del país desde una pequeña ciudad olvidada que le ha dado tanto a Bolivia. Recuerda, Camiri se conocía como la capital petrolera del país y ha quedado totalmente abandonada. Es igual que el resto de Santa Cruz y muchas regiones que le dan mucho al Estado y después el Estado se olvida de ellos. Jaime, entonces, te tengo que cortar. Tengo que estar en Camiri. Mira, ya la próxima entrevista vamos a hablar más en detalle de tus planes, de tus propuestas tuyas y de Edgar. Tenemos que conocer también más de Edgar Uriona, porque era necesario ahorita aclarar, creo yo, importante aclarar estos temas en el arranque de tu campaña. Tengo 500 cosas para preguntarte. Espero que no se me haga cada vez más difícil, porque mientras más famosos se van haciendo los candidatos, más difícil resulta tenerlos en las entrevistas. Gracias, querida Maggie. Yo siempre, la verdad es que no puedo decir que estoy disponible a la primera porque tengo
más de 160 llamadas al día y más de 999 más mensajes, porque he descubierto que el chat del WhatsApp llega hasta 999 y te pone un signo más. Y esos son los mensajes de todos los días. Y por eso, gracias a Dios, he tenido el voluntariado, el ofrecimiento de ayudarme de mucha gente, ayudarme con prensa, ayudarme con los mensajes, porque simplemente ya no lo podía hacer. Pero la intención está ahí, por supuesto, y la prioridad de atender. Y Maggie, te lo voy a decir de corazón, a los periodistas de verdad, porque he descubierto que hay periodistas de mentira también. Ahí está, palo a los periodistas, palo a los políticos, ¿no? Para que estemos, ¿cómo se dice? ¿Cómo? No, nosotros teníamos a la pres, ¿cómo decíamos? Teníamos un dicho, ya me he olvidado. Mira vos, pero bueno, buen viaje, mucho cuidado por favor en la carretera y ya me estarás contando cómo ha ido todo por allá. Queda una nueva entrevista para hablar a fondo de las propuestas. ¿Te parece? Gracias querida Maggie, y te agradezco con el corazón por darme la oportunidad de hacer estas explicaciones que son bien importantes. Yo estoy consciente que es mi deber explicar. Yo debo esas explicaciones y pocas veces tengo la oportunidad de hacerlo con el tiempo necesario para poder hacer las explicaciones lo más correctas posible y lo más precisas posible. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, he visto que por lo menos va con el cinturón de seguridad, es un hombre que cumple las normas. Claro que Buen viaje, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, Jaime. Gracias Maggie, abrazo grande. Jaime Dun, candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica de Ida Camiri. Allá va a ser el lanzamiento, el inicio de su campaña electoral. Vámonos a un corte. ¿Qué hay de malo? Con Jerry Rivera me voy con un mensaje, por favor, del BCP. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP, cada visita se siente distinta, pensada en vos o para vos. BCP, lo menos parecido a un banco